señores, se fueron. Se fueron. Bueno, las imágenes que usted tiene en pantalla, tenía en pantalla para la entrada de este segmento, corresponde a varios miles de hondureños que ya pisaron tierra guatemalteca intentando llegar a Estados Unidos de América buscando el famoso sueño americano. Pero lo que pasa es que están en época de pandemia de coronavirus, violando muchas restricciones de Guatemala, en este caso puntual. Ya el presidente Yamatei lo decía al inicio de esta emisión, que pues no va a ser condescendiente con aquellos que no traigan en orden su papelería migratoria para atravesar Guatemala. Así es, Sandri. Bueno, aparte de eso hay que mencionar, estamos en emergencia, licenciado Talamonti, pero sobre todo no se trae la prueba de PCR. Irrumpen, entran a la fuerza. ¿Cómo mira usted este escenario? Bienvenido. Gracias, Nancy, Andri, televidentes. Es una situación bien complicada porque primero parece muy casual, entre comillas, aquí no hay ninguna casualidad. El hecho de que solo se reabran algunas situaciones en cuanto a fronteras y en cuanto a medidas que empezamos a relajar nosotros y que ya entre esta caravana de migrantes hondureños que parecía ya estar lista. Segundo, la crisis real, porque cuando veíamos las imágenes, fuera de hombres, mujeres, niños, ancianos, vienen esos niños, muchísimos en esta ocasión. Hasta personas sencillas de ruedas. Hasta personas sencillas. Eso estábamos viendo en las imágenes hace un momento, sí. Discapacitados, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para contenerlos? Es decir, ya vimos que aquí en la frontera no se pudo contener. Aparte, si los contenemos ahí, van a pasar por los puntos ciegos. Entonces, ¿dónde se van a ser interceptados para pedirles esa prueba de PCR o de antígeno? Porque entraron por la vía terrestre y, en todo caso, regresarlos hacia su país Honduras. Licenciado Julio Talamonti, de no traer la prueba PCR con ellos, de no cumplir con la norma, con el protocolo de Guatemala para atravesar este país, ¿qué es lo que se hace con ellos? ¿Se puede poner en la cárcel o simplemente se obliga a regresar? ¿Cuál es el proceso? Sí, aquí en todo caso la norma que sería más administrativa, estimado licenciado Carías, es lo siguiente. Al no traer ni la prueba de antígeno, que ahora se puede utilizar en las fronteras, y mucho menos la PCR porque es muy cara, entonces procederían a tener que sacarlos del país, porque la idea de estas dos pruebas es que no ingresen al mismo. Entonces no habrá alguna multa, no habrá alguna cárcel, pero sí habrá la situación de llevarlos de regreso hacia su país de origen, que es Honduras. Ahora la cuestión y la pregunta es ¿cómo? Licenciado Talamonti, ¿qué representa la llegada de este grupo de migrantes? Sabemos que estamos en época de pandemia, como bien lo decía Andri Carías. ¿Cuál podría ser el futuro de nuestro país si esto persiste? Bueno, yo creo que aquí la situación es dramática por varios asuntos. Número uno, por el riesgo de infección que hay. A ver, alguno de ellos puede venir infectado y entonces puede multiplicar. Alguno de ellos puede infectarse en el camino y puede multiplicar esta pandemia. Y sobre todo a mí me preocupa el hecho de cuando lleguen a la frontera con México y Guatemala. Allí va a ser bastante complicado que todos logren pasar. Ya lo vimos en la última de las caravanas, cómo México supo contener bastante bien la misma. Entonces las implicaciones para Guatemala yo creo que pasan hasta por otro tema, y ese tema se llama el tema de la seguridad, porque muchos de ellos, aquí hay dos opciones nada más: o se quedan en Guatemala y todavía recuérdense que legalmente pueden quedarse porque tenemos aquel acuerdo de cooperación con Estados Unidos en los cuales nosotros podemos acoger aquí a este tipo de migrantes. Y si no, pues regresar a Honduras, pero yo creería que lo más probable es que muchos de ellos decidieran quedarse en nuestro país. Y lo que decía el licenciado Julio Talamonti es correcto, porque el problema para Guatemala en este caso es de seguridad en salubridad. Así es. Más que seguridad en delincuencia, yo creo que es en tema de salud. ¿Se podrá llegar a contrarrestar eso del todo para impedir que estos miles de hondureños logren su cometido? Y tomando en cuenta las medidas que anunció el presidente de la República, licenciado Talamonti. Sí, considero, licenciado Carías y Nancy, que va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. A ver, la idea hubiese sido poder contenerlos desde la misma frontera hondureña. Vimos
cómo las autoridades hondureñas, policiales y migratorias, simple y sencillamente lo que hicieron fue abrir la puerta grande. Al final de cuentas, cuando estamos hablando de que la migración es un derecho humano, entonces, y que somos parte de un convenio internacional como el CA4, esto es bien complicado. Las implicaciones para nuestro país van a ser, al final de cuentas, también bastante serias y bastante duras. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a tomar algunos migrantes, porque seguramente eso sí va a pasar a través de Policía Nacional Civil o del Ejército y volverlos a su país, me imagino que también empezarán a llover algún tipo de recursos legales, ¿verdad?, para amparar este derecho a la migración que ellos tienen. Aquí en la balanza está bien difícil. Un derecho humano como la migración contra otro derecho humano como es la salud. En este caso, casas, organizaciones como la Casa del Migrante, por mencionar una, pero hay muchas, incluso hay iglesias que en las primeras caravanas veíamos cómo alimentaban a los hermanos hondureños que intentaban pasar. En este caso no se ha visto mucho. ¿Por qué será? Bueno, ahorita hay un temor todavía, hay una situación muy inquietante con lo del COVID-19. La Secretaría de Bienestar Social, por ejemplo, anunciaba esta mañana a primera hora que ellos se prepararon ya con albergues, pero para los niños que no van acompañados. Sin embargo, cuando nos vamos al tema de los adultos, hoy sorprende de alguna manera, pero es hasta un cierto punto una medida normal el hecho de que Casa del Migrante haya preparado ya varios kits que son bolsas en los cuales hay alimentos y otras situaciones para poder entregarle a los migrantes, pero fuera de que no tienen la capacidad efectiva de tener ahí a 3,000 personas, tampoco tienen ni lo van a hacer por el tema de las medidas todavía pertinentes. Recordemos que el semáforo epidemiológico, al menos en teoría, todavía está vigente y Guatemala, me refiero a esta ciudad capital y a este departamento, estamos en color rojo, no podrían albergar a gente así en las condiciones de antes donde están todos pegados unos a otros. Y es correcto, perdón sí. Nancy, yo sé que ibas a decir algo, solo quería acotar eso. Sí. Jutiapa, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Petén y El Progreso, Guastatoya. Sí. Estos 6 departamentos, ha dicho el presidente, que quedan bajo el estado de prevención a partir ya de la publicación del Diario Oficial. Si no se está permitiendo cultos, si no se está permitiendo todo tipo de reuniones, ¿verdad? Cierto. Políticas y lo que usted quiera, políticas quizá no se puede en esta época, pero conciertos, etcétera, ¿no? Entonces esto tampoco debería ser permitido como un gran grupo que es, ¿no? Es correcto, porque ya la misma caravana en sí rompe todos estos esquemas de control epidemiológico que tenemos en este semáforo, ¿verdad? Que sigue estando vigente. Recordemos aquí una situación, es decir, lo que ayer perdió vigencia es única y exclusivamente lo que llamamos el toque de queda. El estado de calamidad aún está vigente hasta las 23 horas con 59 minutos del próximo 4 de octubre. Quiere decir que las medidas que llevan consecuentemente este estado de calamidad todavía en estos días que ya está la caravana. Y después del 4 creo que el semáforo también. El semáforo sigue, ¿verdad? Exacto, el semáforo seguirá y esa será la pauta para poder hacer algo. Licenciado Talamonte, ¿qué cambiará de ahora en adelante bajo esta nueva medida, el estado de prevención? ¿Cómo deben accionar ahora las autoridades? Con el estado de prevención, por ejemplo, una de las primeras medidas, Nancy, Seo Carías, es lo siguiente, que no se pueden permitir grandes reuniones, lo que estaban ustedes diciendo. Quiere decir que una gran caravana es precisamente eso, una gran reunión. La pregunta es cómo disolver de una manera pacífica, de una manera ordenada, de una manera controlada y de una manera que sea efectiva a esta gran caravana de más de 3,000 personas aparentemente que están ya prácticamente todos en territorio guatemalteco. Como sea, Nancy, Seo Carías, aquí lo que tenemos es precisamente un grave problema humanitario, un grave problema sanitario y al final de cuentas un grave problema que desnuda simple y sencillamente la realidad de nuestros países.